Les invito a que oren. Padre bendito y Señor Dios, muchas gracias de nuevo te damos, Señor, por la bendición que tenemos de participar de ese servicio esta noche, porque nos regala, Señor Celestial, este tiempo que es bonito, porque estamos juntos, Señor Celestial, y podemos juntos orar, cantar, estar aquí, Señor Celestial, para como lo que somos, un cuerpo, hacer lo que te agrada a ti, Señor. Gracias por ese tiempo de miércoles y gracias, Dios, porque te place ahora regalarnos de tu palabra, Señor. En tu bendita gracia, Señor Celestial, continúa limpiando nuestras vidas con tu palabra. Sigue regalándonos el perdón que necesitamos todo el tiempo, Señor Celestial, mientras llegamos a tu presencia y terminamos para siempre toda batalla contra el pecado, Señor. En tu misericordia sigue orando en nosotros, Señor. Y por favor, Dios amado, según tu buena voluntad, ahora regálanos, Señor, tu palabra y enséñanosla y llévanos a considerarla de forma tal que la oigamos, la meditemos, la escudriñemos, la entendamos en la ciencia, en el entendimiento que tú das, Señor, y especialmente que la vivamos, porque eso es propio de una fe viva, una fe que te glorifica, una fe que es buena, Señor, para nosotros como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que lo que vamos a estudiar esta noche sea aprendido de parte tuya y vivido bajo tu guía y para tu gloria. Oramos a ti dando gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues hoy vamos a comenzar la lectura de un pasaje. Voy a pedirles por favor que se vayan a 1 de Pedro capítulo 5, 1 de Pedro capítulo 5, y se ubiquen por favor sobre los versículos 6 a 11, 1 de Pedro 5, 6 al 11. Primero de Pedro capítulo 5, versículos 6 al 11. ¿Listos? Vamos a leer entonces esta porción, 1 de Pedro capítulo 5, versículos 6 al 11. Dice así: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Como lo acaban de leer mis hermanos, estamos ante un texto en el que el Señor nos pone en consideración una serie de realidades que van desde la humillación hasta el enaltecimiento y que tiene como punto central lo que Dios hace entre esos dos extremos, y como ustedes lo pudieron ver, tiene que ver con lo que Dios hace en la vida de los suyos por medio de la aflicción. Recordarán ustedes, mis hermanos, que los tiempos de estudio anteriores de día miércoles, quiero decir, lo estuvimos hablando de la paz de Dios que Él quiere que more en nuestros corazones, claro, entre otros temas que estuvimos estudiando. Y hoy, mis hermanos, comenzamos este estudio en el que el Señor nos pone a nosotros a considerar las cosas que tienden a rodear la aflicción, como desde ya queriendo proponer, la aflicción no es el centro cuando estamos afligidos. Ojo, la aflicción no es el centro cuando estamos afligidos, sino qué pasa, cómo se reacciona, cómo se entiende, qué frutos tiene lo que aflige nuestras vidas. Ahora, mis hermanos, seamos francos, el sufrimiento no es un elemento exclusivo de los creyentes. Lo que es exclusivo de los creyentes es la correcta reacción a lo que aflige, a lo que preocupa, a lo que causa dolor, a lo que causa tristeza. Pero repito, mis hermanos, lo sabemos, lo aprendimos antes de conocer al Señor, lo vemos diariamente, todas las personas sufren en este mundo.
Pero hay un sufrimiento, hay una aflicción que es la que realmente tiene un sentido que busca el crecimiento y es la que le corresponde a los creyentes. Pero repito, la aflicción es algo común a toda persona. Y frente a esta realidad de que la aflicción es común a toda persona, tiende a pasar algo. Hay una reacción encaminada a terminar la aflicción, hay una reacción encaminada a terminar lo que preocupa. Pero, repito, lo que estamos estudiando, lo que comenzamos a estudiar mejor en esta porción de 1 de Pedro capítulo 5, nos va a llevar a nosotros como creyentes a considerar la necesidad de entender lo que rodea la aflicción. Porque de lo contrario nos puede pasar como algo que les paso a contar. Ustedes se acordarán de una persona que se llama Mao Zedong, un hombre muy conocido en la República China, que pone en marcha toda una revolución. Era una persona que quería que se produjera un enriquecimiento de China, pasar de lo agrario a lo industrial, quería que China surgiera económicamente y este hombre Mao Zedong va a tomar unas decisiones de las cuales le voy a hablar de uno, porque él tenía una preocupación, él tenía la preocupación de cómo hacer que China se convirtiera en una potencia, cómo hacer que el proletariado o los trabajadores dejaran una condición como dominada en la que las cosas no surgían para la nación y para los gobernantes. Y él llega a decir lo siguiente, y les voy a contar brevemente algo para que ustedes vean cómo funciona la aflicción en un corazón que no conoce a Dios. Este hombre en 1958 dirá, las aves son animales del capitalismo. Ojo, llego a decir, las aves son animales del capitalismo. ¿Por qué decía eso? Porque estando ya en el gobierno, viendo las condiciones de pobreza en China y queriendo que se acabaran estas y queriendo convertirla en una potencia, él va a decir o él va a observar que supuestamente los gorriones, los pajaritos que conocemos como los gorrioncitos, eran animales que comían mucho, que se comían lo que los trabajadores, lo que los proletarios, lo que los trabajadores del campo producían. Y entonces él viendo eso, estando preocupado según él por hacer que China saliera adelante, va a decir, las aves son animales del capitalismo. Lo interesante es que viendo él esto que él consideraba un problema, es decir, los gorriones, él va a tomar una decisión que la va a sumar a otro conjunto de decisiones. Este hombre Mao va a decir, mire, toca atacar 4 plagas. Miren cómo funciona la confusión en un corazón preocupado que no conoce a Dios. Este hombre dice, mire, China tiene 4 grandes plagas que necesita vencer para salir adelante. Tiene que acabar con los mosquitos, con los roedores y con las moscas en general. Y uno dice, pues claro, mosquitos, moscas, roedores, sí, claro, traen problemas sanitarios, hágale, acabe con eso. Pero él va a decir, mira, hay una 4ª plaga que tenemos que atacar, la plaga de los gorriones. Pero por un problema sanitario, no, es que los gorriones comen mucho. Y entonces este hombre va a mover a toda la nación a batallar contra estas plagas y especialmente va a mover a toda la nación para que comiencen a cazar tanto como puedan a los gorriones. Se van a poner tantos espantapájaros como sean posibles, se van a destruir los nidos, se generaron zonas de cacería abierta de gorriones con cositas que tiraban piedras, entre otras cosas. Se llega incluso a hacer algo que parece sumamente cruel. Perseguir y perseguir a los gorriones, asustándolos para que no pudieran posarse en ningún lugar, de manera que de tanto escapar, terminaban cayendo muertos del cansancio. Porque, repito, para este hombre Mao, por allá por 1958, los gorriones eran una plaga que para él generaba una preocupación y era que impedía que saliera adelante China, que le hacía daño al trabajo de los campesinos y entonces él, repito, toma la decisión de acabar con los pobres gorriones. Se estima que llegaron a matar 600 millones de estos pajaritos. Ahora,
Hasta el momento que tenemos, una persona, un líder, que ve un problema, que le genera una preocupación y reacciona en su entendimiento. Matar a los gorriones, lo que él considera una plaga, como si hablara de los piojos, de las moscas y de los ratoncitos. ¿Qué pasa? Más o menos un año después, sucede algo que sin duda alguna Mao no previó. Y es que al año llegan las habituales langostas y comienza una plaga de langostas. A problema. ¿Saben quiénes atacaban las plagas de las langostas? Los gorriones. Sí, los gorriones comían maíz de los trabajadores, pero no solo eso, se comían a las langostas. Cuando las langostas llegan, pues no hay gorriones para que salgan a enfrentar esa plaga. Conclusión, se cae al suelo la producción china. Las cosechas son arrasadas por las langostas y queda muy poquita comida. Conclusión, se produce una hambruna. Se calcula que mueren entre 45 y 70 millones de chinos producto de la hambruna. ¿Qué hambruna? La que causaron las langostas. ¿Qué langostas? Las que no mataron los gorriones. ¿Qué gorriones? Los que mató Mao porque consideró que era la forma de resolver los problemas. ¿Saben qué termina pasando? China termina importando gorriones de la Unión Soviética. ¿Me hago entender? ¿Han escuchado eso de que una persona a veces la embarra porque quiere tapar un hueco con un hueco más grande? Miren lo que le pasó a Mao. En su consideración de cómo afrontar los problemas, las dificultades, lo hizo a su manera, y queriendo hacer las cosas a su manera, lo que hizo fue un inmenso daño. Claro, algunos dicen, mire, los gorriones no fueron lo único que causó, o la falta de los gorriones no fue lo único que causó esta hambruna, pero por favor tengan presente algo. Afrontar el mar, una preocupación, trae peores preocupaciones. Le pasa a los incrédulos, miren a Mao, pero por favor entremos ahora a estudiar este tema aplicado a nosotros, los creyentes. Y es que cuando usted lee 1 Pedro capítulo 5, se ubica sobre el versículo 6 y encuentra usted algo interesante. El Señor viene hablándole a una iglesia, a unas personas que están dispersas por diferentes lugares, y les viene enseñando cómo afrontar las dificultades, incluyendo las dificultades en el trato con otros. Y aquí, en el versículo 5, ustedes leen que el Señor arranca diciendo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ojo, el contexto es el de la dificultad, la preocupación, la aflicción. Y Dios, a sabiendas que los suyos están viviendo eso, les dice algo que es como contrasentido de lo que uno tiende a pensar. Cuando hay una dificultad, parece que lo más sensato es envalentonarse, pararse firme y en las fuerzas responderla, porque es una dificultad, porque es algo que preocupa, porque es algo que aflige. Como le pasó a los chinos, pues levantarse y pelear, ¿no? Pero la respuesta de Dios es interesante porque frente a lo que preocupa, el Señor manda que haya humillación. Pero cuando pensamos nosotros en humillarnos ante Dios, miren lo bonito, primero el Señor manda que tengamos un corazón humilde ante los demás. Por favor, mis hermanos, acompáñenme un momentico a leer el versículo 5. Versículo 5 de 1 Pedro 5:5. Miren lo que está inmediatamente atrás. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ojo, que está inmediatamente antes del mandato de Dios a todo creyente de que se humille bajo la poderosa mano de Dios en medio de la aflicción. ¿Qué está inmediatamente antes? Un mandato que arranca hablándole a jóvenes, le arranca diciendo a los jóvenes, oiga, jóvenes, tienen que aprender a ser humildes ante los ancianos, y estamos hablando de los ancianos de la iglesia. Pero este texto no se ocupa solamente de jóvenes siendo humildes ante los ancianos de la iglesia, sino dice, y todos es todos,
sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Lo notan? Ojo, inmediatamente antes de una enseñanza del Señor para aprender a afrontar las aflicciones, siendo lo primero que nos dice que nos humillemos ante Dios, el Señor nos pone a nosotros a pensar en algo. Tenemos que aprender a ser sumisos, humildes los unos para con los otros. Piense lo siguiente, madre. Muchas de las preocupaciones que nosotros afrontamos en el día a día son causadas por enfermedad, por falta de plata, por condiciones climáticas, si se quiere. Señor, ¿será que vamos a pasar de 24 horas a 36 horas en cuanto al racionamiento del agua? Pero otras preocupaciones, quizás las más difíciles de sobrellevar, tienen que ver con nuestra relación con otras personas. Como diciéndolo de otra manera, algunas veces, mi hermano, usted puede sentirse preocupado o afanado porque no le alcanza para llevar mercado a la casa, y otras veces usted se puede sentir preocupado o afanado porque no se aguanta a los que viven con usted en la casa. Algunas veces a usted le genera una inmensa aflicción ver cosas que están fuera del hogar, otras veces las que están adentro, o las que tienen que ver con compañeros de trabajo, o las que tienen que ver con personas cercanas. Y noten entonces algo interesante. El Señor dice, en las relaciones de los unos para con los otros, lo más sabio que podemos hacer, arrancando el tema de la humildad, es ser humildes los unos con los otros. Es tomar una actitud interesante. Cuando la Biblia dice, repito, segunda parte del versículo 5, todos sumisos, sujetos unos a otros, noten algo interesante. Ahí no está diciendo, unos se someten a otros y los otros se hacen los locos. No. ¿Lo notan? Es una sumisión, es una relación de humildad del uno para con el otro. Es una relación en que los creyentes, unos para con los otros, se miran mutuamente con la intención de ¿cómo puedo yo servir a esta persona? Noten lo siguiente, cuando esa otra persona, que si el hijo, que si el papá, que si el esposo, que si el hermano de la iglesia hace cosas que a nosotros nos tienden a afligir, que nos tienden a causar preocupación, nosotros vamos a tener por naturaleza una reacción de levantarnos para detener, de en nuestras fuerzas hacer que las cosas estén en el lugar que nosotros consideramos deben estar para que no nos aflijan más. Alguien a usted en la casa no le está tratando como debiera y usted decide en ese momento que lo que tiene que hacer es gritar. Está sucediendo algo en medio de una relación con otro creyente que a usted no le cuadra y usted lo que hace en ese momento es hacerse valer. Y Dios nos llama la atención. Ojo, mis hermanos, que esto es esencial para lo que viene. Todos sumisos unos a otros, todos sujetos unos a otros, un corazón de sujeción entre todos nosotros. Y dice algo interesantísimo, revestidos de humildad. ¿Saben cuál es la idea que está en esta expresión? Literalmente, hermanos, todos nosotros, frente a los momentos en que nos queremos llenar de preocupación y aflicción por lo que otra persona hace hacia nosotros, primero tenemos una actitud, no, yo voy a ver cómo sirvo, cómo ayudo, cómo no busco lo mío en esa situación, cómo lo puedo hacer. Y dice revestirse de humildad. Es algo así como haga de la humildad su delantal. La idea aquí es la siguiente. En la época en que se está escribiendo esto, los esclavos se ataban su delantal, se amarraban su delantal para poder trabajar. Esa idea de amarrarse el delantal para poder servir a otro es la que aparece aquí cuando dice revístase de humildad. Ojo, con otras personas, particularmente cuando son personas que hacen difícil la existencia, usted tiene que tomar, yo tengo que tomar una actitud de sumisión.
No voy a buscar lo mío. Ojo, ¿por qué? Porque si busco lo mío, naturalmente voy a chocar. Atención que el Señor no está diciendo aquí sumiso al otro porque el otro tiene la razón, aunque puede que la tenga, sino sumiso al otro como una forma de reaccionar correctamente ante las cosas que, como lo estamos viendo, causarán la aflicción. ¿Y qué dice el Señor que hagamos? Mire, póngase en condición de siervo. No intente solucionar el problema con el otro imponiéndosele al otro. Mis hermanos, yo digo esto y me pica el alma, porque desde muy niño aprendí cosas como argumentación, como principios para convencer a otras personas. Estudié para, entre otras cosas, ser persuasivo. Cuando encuentro esto frente a mí, algo rasca por dentro. ¿No le pasa lo mismo, hermano? Hermano, ¿cómo voy a ser yo sumiso si yo sé cómo manejo las cosas en la casa? ¿Cómo voy a ser sumiso si yo sé cómo manejo las cosas en el trabajo? ¿Cómo voy a ser sumiso si yo sé cómo manejo las cosas en la iglesia? La mutua sumisión como el pilar de partida, o mejor, como el punto de partida necesario para afrontar las cosas que afligen el corazón. Porque muchas veces las cosas que afligen el corazón están representadas en un rostro con un nombre y una voz que nos afligen el alma. Y Dios dice, mire, como un siervo que se sujeta. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque Dios no lo va a avalar a usted, Dios no me va a avalar a mí, Dios no lo va a ayudar, Dios no me va a ayudar a solucionar un problema con otra persona cuando yo quiero tomar el lugar de Dios. Cuando yo digo, no, Señor, déjeme, yo arreglo esto a mi manera, déjeme, yo me impongo aquí, yo actúo como Señor aquí. Noten algo, mis hermanos. Es contraintuitivo, va contra lo que uno piensa humanamente hablando. ¿Qué nos dice en nuestra historia? Que, que quisiéramos ser como lo que le pasó a Mao, ¿no? No, espéreme, yo acabo con la plaga de gorriones de mi vida. Y es como si Dios nos dijera, oiga, no sea soberbio. Vaya grande el problema. Vaya grave las cosas. No, Señor, que a mí me funciona así. No. Bájese. No busque pelear, busque servir. Tranquilo. No lo puedo ayudar, no lo puedo respaldar si usted va a actuar en sus fuerzas de forma soberbia. Déjeme hacer lo mío en medio de su humildad. ¿Qué humildad? La de un siervo. Ojo, como les dije, esto es contexto. Retomemos el versículo número 6. Porque dice el Señor, humillaos. Recuerden, acabamos de hablar de una humildad entre nosotros. Recuerden, acabamos de ver algo esencial. Esposo no pretende imponerse a su esposa. Esposa, cuidado con pensarse más que su esposo. Muchacho, atento. No pretende imponerse a sus padres. Iglesia, cuidado. No va a respaldar Dios una conducta soberbia. Detrás de todo esto, la sensación, pero funcionó, como Mao cuando acabó con los gorriones. Y cuando lleguen las langostas, ¿qué va a decir? Ahora, humillaos, póngase en la posición más baja posible. ¿Qué posición? La de uno que quiere servir, incluso cuando ese otro al que hay que servir es el que está trayendo aflicción a la vida. Bájese tranquilo. ¿Es confiar en usted o es confiar en Dios? No hay otro extremo, no hay otro punto, no hay un punto medio. Confío en Dios confiando en mí, no existe. Humillaos, pues, como teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar sobre el ser humillante, humillarnos los unos a los otros con una condición de siervos. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo.
Póngase al nivel del suelo bajo la poderosa mano de Dios. No intente levantarse delante de la mano de Dios. No intente decirle al Señor, Señor, dame lo que me falte en mis fuerzas para afrontar esto. No, Señor, no tengo ninguna fuerza para afrontar esto. Cuidado con lo siguiente. Algunos peligros que tendemos a afrontar nosotros cuando enfrentamos a personas que nos afligen. Una, la experiencia. Pensamos que en otros momentos hemos lidiado con personas como esta y que por ende sabemos cómo afrontar esta circunstancia y cómo salir del problema que nos está preocupando. Y entonces apelamos a la experiencia. O apelamos nosotros a imponernos a, mire, principio de autoridad, usted tiene que hacerlo porque yo le digo y ya. No, 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 no. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Ahora piensen lo siguiente, mis hermanos. Humillarse bajo la poderosa mano de Dios nos lleva a ustedes y a mí a pensar lo siguiente. No seremos nosotros en nuestras manos, en nuestras fuerzas, quienes puedan afrontar esto que nos genera aflicción. Y es que pensemos algo. Cuando tenemos algo que genera aflicción, que genera tristeza, que genera preocupación, lo que nosotros buscamos es hacer lo necesario para que eso se termine, ¿cierto? Y Dios dice, va a ponerse bajo mi mano. Pero Señor, con todo respeto, me están tratando mal, me están irrespetando, están haciendo conmigo algo que tu palabra no dice que puede hacer la otra persona. Entonces yo voy a tomar a esa persona y le voy a poner los puntos sobre las íes. Cuidado. Es posible que en algún momento Dios lleve a hacer eso, pero solo después de haber humillado el corazón. Y si Dios en ese momento dice, listo, va a hablar con la persona y le va a exhortar con la palabra, con tal cosa y tal cosa. No en el primer momento religioso en el que dice, yo ya sé qué hacer aquí, Señor, siéntate y yo sé qué hago. Avancemos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte cuando fuere tiempo. Par de cositas, aunque ahorita lo vamos con la ayuda del Señor a mirar con un poco más de calma. Lo primero, ojo, 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 todos los aquí presentes debemos comprender lo siguiente, nos humillamos es ante la mano de Dios. No tenga miedo, no tengamos miedo. Porque cuando pensamos en humillarnos en una relación interpersonal difícil, nosotros creemos que Dios nos está diciendo a nosotros, dele la razón al equivocado, y no es eso lo que dice Dios, dice, de alguna manera, deme la razón a mí. Déjeme que yo me encargo. Segunda cosa, ¿por qué irnos humildemente ante Dios? ¿Por qué bajarnos al nivel del suelo? ¿Por qué renunciar a lo que nosotros entendemos y podemos para que realmente Dios se encargue? Porque Dios tiene algo que hacer que implicará un proceso que terminará con para que Él los exalte cuando fuere tiempo. En su momento, y ya lo vamos a ver, Dios ha de levantar al que espere en Él. Pero permítame, ya les pongo un ejemplo para que veamos esto. Y es que en este contexto en el que hay un corazón que aprende a ser humilde con los demás y que naturalmente se humilla ante Dios, ante la poderosa mano de Dios, confiando en que en su momento y no antes, Dios y no otro levantará, es que aparece un versículo muy conocido por ustedes y por mí, el versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Contexto, humildad los unos para con los otros. Contexto, humillarnos delante de la poderosa mano de Dios, confiando en que en su momento Él nos va a levantar. Y entonces, ¿cómo nos humillamos delante de Dios? En una situación en la que estamos lidiando con personas difíciles, en cualquier contexto, ¿cómo es que uno se humilla delante de Dios? ¿Cómo uno se pone bajo la poderosa mano de Dios? Y entonces encontramos que la fórmula de Dios es el echar sobre Él toda nuestra ansiedad. Por favor, mis hermanos, vayan un momentico a Salmo 119, 28, porque ahora estamos frente a la pregunta de cómo. ¿Cómo qué? ¿Cómo ponernos humildemente bajo la mano de Dios?
¿Cómo se cumple eso? Ustedes y yo sabemos cómo levantarnos para en nuestras fuerzas hacer las cosas, pero necesitamos aprender cómo humillarnos delante de la poderosa mano de Dios, y Dios nos lo explica con claridad. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Oh, Señor, ¿me explicas un poco más, por favor? Claro. Vamos a Salmo 119, 28. Salmo 119, 28. Dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. ¿Cómo? Se deshace. Señor, la dificultad que estoy afrontando, diría este salmista, es de tal magnitud que siento que el alma se me está derritiendo, como gotas que atraviesan una fisura, una grietica. Siento que mi alma se está yendo de a goticas a través de ella. Mi alma está deshaciéndose en medio del llanto, producto de la tristeza. Mi alma se deshace, gotea, llora. Se deshace mi alma de ansiedad. Ansiedad podría traducirse como depresión, como aflicción, como tristeza. Un siervo, un hijo, un creyente en Dios estaba afrontando una condición en la que su alma estaba fortísimamente afectada, como si le goteara de tristeza. Noten, primer punto, porque estamos aquí ante la pregunta, ¿cómo se echa toda la ansiedad sobre Dios? ¿Cómo es que uno se pone bajo la poderosa mano de Dios en medio de las cosas que causan ansiedad? Pues echando toda ansiedad sobre Él. ¿Y cómo es que se hace esto? Primer cosa, y ustedes ya lo pudieron notar, orar sinceramente. Órele a Dios con toda la sinceridad que su corazón le permita. Hermanos, con todo respeto, deje de hacerse el fuerte cuando no tiene fuerzas. Deje de presumir una fortaleza que no tiene solo porque los demás van a considerar que un buen cristiano es usted. He aprendido una cosa, mis hermanos, en la vida cristiana. No le creo mucho a las palabras. He conocido muchas personas durante mi vida cristiana, en diferentes niveles, entre comillas, de la vida cristiana. De quienes más he aprendido es de los quebrantados, no de los soberbios, no de los altivos, no de los que se autoproclaman fuertes como sinónimo de madurez. He aprendido del que llora, del que pide apoyo en su llanto, del que llora conmigo cuando lo necesito. Pero no como par de comadronas que acompañan su llanto, sino como par de creyentes que van delante de Dios y le dicen, Señor, no tengo fuerzas. No puedo, santo. Se deshace mi alma de ansiedad. No nos hagamos fuertes en nuestras fuerzas, en nuestras palabras. Dejemos que Dios nos fortalezca y lo primero para ello, oremos sinceramente. Pensemos lo siguiente, mis hermanos, ¿qué hay detrás de la autoproclamación de ser más fuertes de lo que realmente somos? ¿Qué hay detrás de que yo les diga, por ejemplo, a ustedes, mis hermanos, como pastor, yo siempre sé cómo hacer las cosas y afrontar los problemas en el ministerio? Carreta, hermanos. Mentiras. No es cierto. Demasiadas veces me ha tocado llorar delante de Dios como niño, diciéndole no aguanto más, Dios, por lo que unos me hacen, por lo que le hago a otros, por las batallas del alma. Cada vez que lo he intentado en mis propias fuerzas, me ha ido como a perros en misa, o como a Mao Zedong después de matar a los gorriones y enfrentarse a las langostas. Cuando yo me las doy de muy fuerte,
¿Saben qué estoy mostrando realmente? Un corazón engañado y orgulloso. Eso no es lo que yo necesito. Yo necesito humillarme delante de Dios con una oración sincera. Ahora, aclaremos una cosa. Tampoco estamos hablando de exagerar. ¿Se machucó usted clavando una puntilla y su uñita del dedo meñique se halla medianamente rojita? No es que usted vaya delante del Señor, Señor, clamo a ti por la gangrena que me ha comenzado. No, tampoco. Cuando hablamos de sinceridad, hablamos de las cosas en su justa medida. De hablar con Dios lo que hay que hablar, de decirle las cosas como hay que decírselas, no para enterarlos, sino como un acto en que le digo, Señor, mira, realmente esto es lo que me está pasando, esto es lo que yo entiendo, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo vivo, Dios, ayúdame, Dios. Tampoco, cuando hablamos de una oración sincera, estamos hablando de actuar como niños consentidos. Niños consentidos, irrespetuosos y quejumbrosos. Es decir, Señor, yo vengo a ti a orar con toda sinceridad en mi corazón y entonces yo te vengo a decir que es completamente injusto lo que me vienes dando a vivir. Tú estás equivocado y no es sindicato, mis hermanos. Sinceridad y sindicalismo en este caso no son sinónimos. No es exagerar, no es ser niños consentidos, pero tampoco es dárnoslas de lo que no somos. Es ir con Dios con un corazón completamente sincero y clamarle a Él que nos ayude como si el alma se deshiciera de ansiedad. Porque ese es el rango de realidad personal sobre la cual Dios va a trabajar. Eso es la plastilina en las manos de Dios para moldearnos, no una ficción, no una invención de alguien que se cree más de lo que realmente es. Ahora noten una segunda cosa en este mandato, o en este versículo, ¿qué estamos preguntándonos en este momento? Señor, ¿cómo se echa la ansiedad sobre ti? Pues con una oración, ¿qué oración? Tan sincera como sea necesaria. ¿Qué otra cosa nos enseña el Salmo 119, 28 cuando pensamos en echar nuestra ansiedad sobre él? Lo repito, se deshace, gotea el llanto de mi alma por causa de la aflicción. Susténtame, levántame según tu palabra. Y entonces, aquí encontramos algo sumamente lindo de pensar. El que ora sinceramente delante de Dios en medio de las cosas que le afligen la vida, particular, aunque no únicamente cuando tiene que ver con las dificultades que otra persona le causa, es una persona que, repito, ora sinceramente y segundo, le dice a Dios, Señor, haz lo que te gusta hacer. Aquí estoy delante tuyo humillado, reconociendo que no puedo, Dios. Estoy mal, Dios. Señor, cumple tu palabra en mi favor. Señor, haz con tu palabra lo que tú consideras mejor para levantarme y mantenerme en pie en este tiempo en el que me siento doblado, destruido, agobiado. El salmista aquí le está pidiendo a Dios que obre en su vida con su palabra, porque el salmista, producto de esa comunión intensa con Dios, de ese conocer a Dios en su palabra, sabe algo. Lo mejor que le puede pasar en medio de lo que le aflige el corazón es que la bendita palabra de Dios venga y sea para él bálsamo, y sea para él algo que limpia las heridas, y sea para él algo que le da fortaleza, y sea para él algo que le levanta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es capaz de obrar en el alma del afligido lo que el afligido nunca podría obrar en su propio favor. El salmista no solo pide ser sanado, el salmista pide ser levantado porque entiende una cosa. En medio de la aflicción y de ese derretirse de su alma, él sabe que no solo tiene que ser sanado, sino que necesita seguir adelante. Porque mientras tenga vida en esta tierra, el creyente tiene que avanzar. Y cuando el alma está muy acongojada, si alguno no quiere hacer, es dar un paso más. Entonces el salmista le dice a Dios que lo levante, porque tiene que avanzar.
que lo levante con su palabra, porque eso es lo que le gusta a Dios hacer. Entonces, seguimos. Dice el texto, retomando 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Cómo? Una oración sincera, sin maquillaje, sin religiosidad humana, esa que huele tan feo. Ponga su preocupación sobre Dios, ¿cómo? Orando, confiando, porque Él, Dios, tiene cuidado de vosotros. La idea literalmente es Dios se interesa en nosotros. Dios tiene un cuidado, Dios tiene una ocupación de nosotros. ¿No tiene algo bonito? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él para que Él llegue a tener cuidado sobre nosotros. No. Cuando usted va a Dios en oración pidiendo que haga sobre su vida lo que quiere en su palabra, es porque Dios ya usted lo está cuidando. Cuando yo le pedimos a Dios que nos ayude en medio de la preocupación, de la aflicción que padecemos, no lo hacemos para decirle a Dios, ay Dios, acuérdate, porfa, échame la mano, Señor bendito, mira cómo tengo la vida. No, ¿saben ustedes por qué nosotros oramos a Dios en medio de la aflicción? Porque Él en su cuidado nos recuerda que debemos hacerlo. Cuando usted le pide a Dios que lo ayude, usted no tomó la iniciativa, la tomó Dios cuando se lo recordó en su corazón. Y usted hizo lo sensato, no levantarse en sus fuerzas, sino humillarse ante Dios y reaccionar diciendo, no, este problema que tengo con tal persona, esta dificultad que tengo con tal persona, no la voy a afrontar en mis fuerzas. No funciona así. Señor, yo me humillo a ti, bajo tu poderosa mano, porque tú me recuerdas una cosa, que tú me cuidas, que te gusta cuidarme, tienes interés de nosotros, los tuyos. Miren, un ejemplo breve que encontramos en la palabra de Dios. Váyanse por favor a Éxodo, capítulo 2. Éxodo 2, 23 al 25. Miren un ejemplo del Antiguo Testamento. Sé que lo conocen, pero siempre recordar es bueno, ¿no? Miren algo que le hubiera servido muchísimo a Mao Zedong y hubiera evitado un montón de muertos si él hubiera creído. Éxodo 2, ubíquese en el versículo 23 a 25, ¿listo? Dice así, Éxodo 2, 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Una cosita antes de que se preste para malentendido. Cuando el versículo 24 dice se acordó de su pacto con Abraham, no es que Dios se hubiera olvidado de su pueblo, sino que Dios en ese momento considera, voy a continuar cumpliendo. Llega una nueva etapa del cumplimiento de mi propósito con Israel, como se lo manifesté a Abraham, Isaac y Jacob cuando les di las promesas de lo que iba a hacer por medio de su simiente. ¿Qué está pasando aquí? Como le dice el versículo 23, se murió el rey de Egipto. El que conocía a los israelitas de la época de José se murió. Llega uno que no los conoce, les pone una inmensa carga, les esclaviza con una gran crueldad. Entonces, ¿qué pasa en Israel? Para este momento han pasado alrededor de 430 años, según lo dice Éxodo 12:40. Israel está agobiada por el trato que le están dando, doblada. Y entonces comienzan a gemir a causa de la servidumbre. Y dice el versículo 23, y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. La idea aquí, mis hermanos, no solamente es que Dios los vio sufrir, sino que el pueblo clamó a Dios. Clamó a Dios porque estaban sufriendo con la servidumbre de este nuevo rey que no reconoció en ellos a alguien como para tratarlos bien. Se olvidó por completo de José.
Dios, versículo 24, yo he gemido de ellos y tomo una decisión. Noten la decisión. Se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, ¿qué respuesta iba a darle Dios a ellos? ¿Cómo les iba a responder a ellos? Noten algo interesante. ¿Qué hicieron ellos? Se fueron bajo la poderosa mano de Dios. Se humillaron bajo la poderosa mano de Dios. Noten algo más. No dice la Biblia. Y los israelitas, maltratados y abusados, decidieron formar la guerrilla israelita ante el régimen de Egipto. Y tras feroces batallas, los israelitas salieron victoriosos y libres de Egipto. No pasó eso. Ellos, a pesar de que llegan en un momento a ser más que los egipcios, tuvieron una actitud de no levantarse contra sus opresores, sino confiar en el Dios que los podía liberar. ¿Se acuerdan? El ser sometidos los unos a los otros. Claman a Dios. Dios decide avanzar con su propósito. ¿Qué propósito? Dios le había dado promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Entre esas promesas, que de Israel iba a ser una nación grande y de en medio de esa nación nacería el Mesías. No se les olvide eso, que no solo sería bendición para Israel, sino para toda la humanidad, nuestro Cristo. Y entonces Dios decide aquí, voy a avanzar el cumplimiento de mi palabra, voy a responder al clamor del pueblo, ¿cómo? Cumpliendo mi palabra. ¿Se acuerdan? ¿Cómo es que Dios reacciona ayudándonos en medio de la aflicción y la preocupación? Cumpliendo su propósito en nosotros según lo tiene determinado en su palabra. ¡Wow! Por eso es esencial que ustedes y yo sepamos qué quiere hacer Dios con nosotros, porque así sabemos que orarle especialmente en tiempo de aflicción. Pero avancemos otro poquito. Dios mira a su pueblo. Su pueblo. ¿Qué pasa? Ahora muévanse por favor hasta Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Y por favor ubiquémonos sobre los versículos 19 y 20. Éxodo 3, 19 y 20. Recuerden, este pueblo lleva más o menos 430 años en Egipto. Ahora están sometidos a cosas muy difíciles. Éxodo 3, 19 al 20 dice: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, perdónenme, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. ¿Lo notan? Llega el clamor del pueblo de Dios oprimido, subyugado, doblado por el abuso de otros. Este pueblo no intenta solucionar el problema en sus fuerzas. Va a Dios, se humilla ante Dios. Dios responde avanzando sus propósitos sobre su pueblo según su palabra. Y entonces aquí hablando Dios con Moisés, le hace entender algo. Mire, Moisés, yo ya sé que el rey de Egipto, este que está abusando de los míos, no los va a dejar ir así como así. Pero tranquilo, Moisés, los dejará ir. ¿Cómo? Por mano fuerte. ¿Qué tan fuerte? La mano que crea todo de la nada. La mano del que levanta muertos. La mano del Dios Todopoderoso. Esa era la mano ante la que se humillaron, o bajo la que se humillaron los israelitas, cuando decidieron renunciar e intentar en sus propias fuerzas. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Moisés, ese pueblo mío será libre para que yo avance mi propósito en su vida. Pero Señor, en este momento lo que siento es una gran aflicción, me están aplastando los egipcios en tiempo nuestro. Señor, me está generando unos dolores, un sufrimiento tal persona, Dios. Señor, sé que me puedo parar, sé que puedo hacer, sé que puedo decir, Señor. Pero Señor, me da miedo que al hacerlo en mis fuerzas
dificulte todo más. Santo, ayúdame a humillarme bajo tu preciosa mano, a ser humilde con esa persona y a confiar en tu palabra. Ayúdame a orar y llorar delante tuyo, tanto como sea necesario, bendito Dios. Guárdame, Dios Santo, de afrontar la preocupación en mis fuerzas. Santo, encárgate de mi vida con tu poderosa mano. Cumple tu propósito según tu palabra. Y entonces, así es que ustedes y yo recordamos, porque los cristianos no intentamos en nuestras fuerzas afrontar lo que nos hace difícil la vida. No queremos ser como Mao, ¿cierto? Preferimos ser como Cristo. Tengan muy presente lo que Cristo hizo en Getsemaní, por favor. Oramos. Señor bendito y Padre, te damos gracias porque en tu bendita misericordia, Señor, nos has dado la bendición de comenzar el estudio de esta porción de tu palabra. Y te damos gracias por tu llamado de atención, por tu exhortación clara, tal vez hasta dolorosa, según la cual, Dios bendito, lo primero que debemos tener es un corazón humilde de siervo ante los demás, incluyendo a los que están trayendo aflicción a nuestras vidas, para entonces poder ir delante tuyo, Señor, y humillarnos bajo tu poderosa mano, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, sabiendo que en tu tiempo, Dios Santo, nos levantarás. El tiempo, según tu voluntad en tu palabra, en el que cada aflicción va pasando y toma lugar una nueva, Santo Dios. Gracias, bendito Señor, porque nos recuerdas hoy algo. Echar sobre ti nuestra ansiedad implica una oración sincera, un confiar en que hagas lo que es de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que al fin de nuestras aflicciones, el avance de tu voluntad en nuestras vidas sea evidente y podamos decir que tú nos sacaste adelante y no que fracasamos intentándolo en nuestras fuerzas para solo después rendirnos ante ti. Santo, muchas gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya, gloria en las alturas.